Bienvenidos a Diciendo Hola, Diciendo Adiós. Soy Joy Margolis. Hoy abrimos un espacio para hablar con el corazón, para compartir historias de amor eterno y encontrar un poco de luz en medio de la oscuridad. Gracias por estar aquí. Como siempre, si necesitas más información acerca del tema de hoy, o quieres mandar comentarios, dudas o necesitas ayuda, busca la descripción del podcast y acércate a mí. Aquí estoy para ti. Dame la oportunidad de hacer esto contigo. El mundo y nuestra cabeza están llenos de ruido. Antes de empezar a hablar en nuestro espacio seguro, preparemos nuestro corazón tomando 3 respiraciones. Inhala profundo por nariz. Exhala por tu boca. Inhala, llena tus pulmones de aire. Exhala y suelta. Última vez, inhala. Exhala y suelta tu cuerpo. El título de este episodio es Huella tras huella, el impacto invisible de las pérdidas recurrentes. Voy a platicarte algo que puedes haber escuchado con anterioridad. Tu experiencia te hizo más fuerte. Y yo te voy a decir algo. No, la muerte de tu bebé no te hizo más fuerte. Te dio pensamientos y emociones que nunca imaginaste que se podían tener y que te sobrepasaron. Te cambió la vida y te rompió el alma. Tú te convertiste en otra persona, en una mamá o un papá que no puede abrazar a su bebé. Te arrastraste a ti misma de un lugar muy oscuro, o probablemente sigues ahí. Hablemos del trastorno de estrés postraumático en pérdidas recurrentes. Hoy nos adentramos en un tema profundamente complejo, delicado y muchas veces invisibilizado. El impacto físico, emocional y psicológico que dejan las pérdidas perinatales recurrentes, especialmente cuando esas pérdidas comienzan a acumularse como pequeñas fracturas en el alma, como una sombra persistente que afecta no solo el deseo de ser madre o padre, sino también la percepción del cuerpo, la relación con el tiempo, con el futuro y con la vida misma. Cuando una mujer pierde un embarazo una y otra vez, no solo enfrenta una realidad médica que requiere respuestas y acompañamiento, sino también una vivencia emocional marcada por la incertidumbre, el dolor profundo, el miedo constante y la sensación de vacío, y muchas veces el aislamiento social. Y a esto se le puede sumar el desarrollo de síntomas de trauma que no siempre son reconocidos como tales, como dificultad para dormir, pensamientos repetitivos, ansiedad anticipatoria, hiperalerta o el sentimiento de estar atrapada en una experiencia que no termina nunca. Muchas veces el entorno, el sistema de salud, incluso los seres queridos, no logran dimensionar la magnitud de estas vivencias. Se esperan respuestas rápidas, resiliencia inmediata y un silencio funcional que permita seguir adelante. Pero, para quienes lo viven, la experiencia es todo lo contrario. Una pérdida no cierra antes de que llegue la siguiente. La esperanza se va agotando. El cuerpo empieza a sentirse enemigo y la pregunta por el ¿por qué me pasa esto a mí? Se vuelve un eco persistente en la mente y en el corazón. Por eso, este episodio no solo busca ofrecer información, sino también generar un espacio de contención y validación. Un espacio donde podamos ponerle palabras a la vivencia traumática de perder más de una vez. Donde el dolor tenga un lugar, donde la experiencia médica se entrelace con la humana, y donde podamos decir en voz alta que el trauma perinatal existe, que es legítimo y que necesita ser mirado con respeto, sensibilidad
y profundidad. Hoy tenemos el honor de conversar con la doctora Rosa Sandoval, gineco-obstetra con una especialidad en endocrinología reproductiva, formada en el Instituto Nacional de Perinatología en México y en Houston, Estados Unidos. Pero, más allá de su brillante carrera médica, hoy nos abre el corazón desde su experiencia personal como mujer, como mamá y como paciente. Nos hablará de su historia con la infertilidad, del nacimiento de sus hijos, del duelo y del trastorno de estrés postraumático. Y también compartirá su visión profunda como médica que ha vivido en carne propia lo que muchas de sus pacientes enfrentan. Ella es una voz experta y profundamente humana. Rosa abordará las dimensiones médicas de las pérdidas perinatales recurrentes, desde las posibles causas físicas hasta los abordajes terapéuticos más actuales, sin perder nunca de vista la importancia de la empatía médica. Este episodio está pensado para mamás, para parejas, para profesionales de la salud y para cualquiera que quiera entender más profundamente lo que implica vivir y sobrevivir a la experiencia de perder repetidamente. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Estoy muy emocionada de presentarles a nuestra invitada especial de hoy. Empecemos con nuestra entrevista. Vamos a hablar de la dimensión personal, la experiencia íntima y humana. Rosa, te lo repito, gracias por estar aquí. ¿Podrías empezar contándonos un poco sobre ti y tu historia como mamá? Sí, claro. Primero que todo, Joy, gracias por la invitación. Yo soy venezolana. Vine a México originalmente a estudiar ginecología y obstetricia. Aquí estudié, luego aquí me casé. Luego nos fuimos a Estados Unidos, yo estudié endocrinología reproductiva en Houston. Luego nos regresamos y desde entonces, que creo que fue 2004, estoy ejerciendo acá en México. ¿Cómo fue tu camino hacia la maternidad? Sabemos que tus hijos llegaron después de tratamientos de fertilidad. Bueno, fue un camino largo, tortuoso, pareció más bien un maratón. Mi primer hijo fue concebido por inseminación artificial en Houston con la ayuda de mi maestro y él nació aquí en México. Ese primer embarazo fue relativamente sencillo, solo necesitamos hacer un tratamiento. Después pasó un tiempo, pasaron 5 años después del nacimiento de mi hijo, queríamos tener otro hijo. Ahí intentamos varias cosas que fueran de baja complejidad y no se nos dieron. Y entonces decidimos hacer tratamientos de in vitro. Yo hice un primer tratamiento de in vitro que fue fallido. Fue muy doloroso. La experiencia fue súper estresante. Y incluso siendo médico especialista en fertilidad fue muy estresante. Estresante desde cómo colocarte la inyección, cómo preparar el medicamento, cómo inyectarte, las revisiones con el ginecólogo, las incertidumbres en la cabeza de si se va a poder, no se va a poder. Yo tengo una condición que se llama síndrome de ovario poliquístico. En ese momento era obesa. Me hiperestimulé, me sentí terrible en la primera punción y al final ese fue un tratamiento fallido. Hicimos un segundo tratamiento. De ese segundo tratamiento, obviamente ya con algo de depresión, pensando en la primera falla, fue súper estresante igualmente. De ahí quedaron al final 3 embriones y de esos 3 embriones nació mi hija, Isabel. ¿Cómo viviste la llegada de Andrés y luego de Isabel? Bueno,
La llegada de Andrés, o sea, mi deseo de ser mamá era, yo creo que fue una de las cosas más deseadas que yo tenía en la vida, ser mamá. La llegada de Andrés fue obviamente una alegría indescriptible, sin embargo, también un estrés intenso. Primero por la responsabilidad, segundo por el desconocimiento. Yo creo que el primer embarazo y primer hijo, sobre todo después de un tratamiento de fertilidad, es un periodo de mucho cansancio emocional, le podría decir yo, tratando de lidiar con todas estas, no sé si se podrían decir como paranoias internas de le va a pasar algo, todo va a estar bien, estoy haciéndolo bien, soy buena mamá, muchas cosas. Andrés fue un bebé sobreprotegido y además él tiene un trastorno un trastorno del espectro autista, que obviamente chiquito no lo aprendíamos a reconocer, pero fue un bebé que lloraba mucho, que era difícil alimentarlo, que no podía estar en espacios cerrados, entonces realmente fue un challenge para mí. Yo me sentía muy presionada tratando de complacer el entorno y que no me vieran como una mamá sobreprotectora y tratando de como calmar mis demonios internos de lo estás haciendo bien, tú puedes, ¿no? El nacimiento de Isabel estuvo un pocote más, o sea, el embarazo transcurrió como de manera más sencilla, yo como que lo había asimilado un poco más. Sin embargo, el nacimiento y después, yo me compliqué después del nacimiento con una trombosis, entonces el cuidado se hizo mucho más difícil. Tuve que hacer ciertas adaptaciones, no pude dar lactancia, no me podía trasnochar, entonces tuve que aprender a como regular esta como culpa interna que tenía de no puedes cuidar a tu hija, no puedes cuidarla en la noche, una persona extraña tiene que cuidarla. Siento que ninguno de los dos nacimientos de mis hijos fueron como eso que describe la gente, nació mi hijo, todo es felicidad, o mi hija, todo es felicidad, todo es alegría. No, al contrario. Fueron periodos de estrés, de depresión, de mucho cansancio, cosas que no se hablan abiertamente. ¿Cómo afectó tu salud mental esa experiencia tan fuerte? ¿En qué momento supiste que lo que habías vivido era un trauma que se convirtió después en un trastorno de estrés postraumático? Bueno, me sentí muy deprimida. Trataba de racionalizar lo que me estaba pasando, pensando como médico, intentaba pensar como médico. Es una depresión posparto, no te preocupes, va a pasar. Sin embargo, las cosas se fueron como profundizando. Yo no podía dormir, no podía tomar pastillas para dormir. No sé, tenía que como que lidiar con la situación sin tener acceso a ningún medicamento y tratar de como hacer parecer ante los ojos de los demás. Los demás son mi mamá, mi esposo en aquel momento, que todo estaba bien y que yo me sentía bien. Me di cuenta de que había sido un trauma por mis pensamientos posteriores al evento. Estaba pensando todo el tiempo en cómo podía hacer yo si me moría, cómo podía arreglar mi vida, cómo podía dejar a mis hijos protegidos, hice un testamento, como que toda mi vida transcurría pensando en cómo sería la mejor forma de morir. Yo acudí a varios psicólogos, empecé a tomar psicoterapia. La
como la perspectiva de cómo veía las cosas empezó a cambiar. Como que de pronto pasaron 2 años, yo ni me di cuenta. Un psicólogo me dijo que tenía rasgos de estrés postraumático. Empecé con una medicación. Esa medicación me hizo como tomar aire, sacar la cabeza de debajo del agua. Yo me sentía como que siempre estaba sin respirar. Y ahí fui tomando como fuerza. Me fui sintiendo como mejor, tomando fuerza, tomando control de las cosas en mi casa, que todo ese control yo lo perdí. Yo perdí todo eso. Las personas que me ayudaban se convirtieron como en mis jefes, vamos a decirlo así. Y yo me sentía como un niño más cuidado dentro de la casa. Esas cosas fueron desapareciendo y yo fui tomando control de la situación, de mí misma y de mi entorno. ¿Cómo describirías el impacto de los pensamientos intrusivos y del miedo constante en tu vida diaria como mamá? Cuando uno tiene miedo todo el tiempo, y eso lo digo como médico, el cerebro activa ciertos recursos que tiene y entonces estás en combate todo el tiempo estás tratando de defender, pensando que hay una amenaza constante. No puedes conciliar el sueño pensando que algo va a pasar en la noche. No puedes hacer tus actividades diarias, por esa sensación de amenaza y de miedo. Yo diría que es así como cuando estás en la meta y entonces te dicen en sus marcas, listo, fuera, salir corriendo. Era lo que yo quería. Me tomó mucho tiempo hacer conciencia de lo que estaba pasando. Todo se hacía como, todo pasaba como en el subconsciente. Nada, para mí yo no podía hacer de la vivencia algo real. Me sentía como fuera de mí misma, como si yo estuviera viendo algo desde afuera. La vida transcurre, pero tú la estás viviendo, pero hay algo que... tú la estás viviendo como desde afuera, no desde adentro. Yo me imagino que esa es una manera que yo tenía de lidiar con la situación. ¿Qué significó para ti sentir que tu cuerpo estaba fuera de control, incluso siendo médica? Digo, es una situación totalmente de, ¿cómo se podría decir eso? Desesperación. Es una situación de desesperación, de abandono. Digo, me imagino que todo era parte de la misma depresión. No quieres hacer nada, no te quieres levantar, no quieres cuidar al hijo, y además, sobre todo la presión social que significa que una mamá siempre tiene que estar contenta. Desde el punto de vista médico, me parecía que yo estaba fallando. Si tú tienes los recursos y sabes lo que está pasando, ¿cómo no lo puedes enfrentar? ¿Y cómo no puedes lidiar con eso? Aprendí que los médicos no somos perfectos, que tampoco tenemos todos los recursos, que no lo sabemos todo, que está bien pedir ayuda, que no está mal, que no debe ser una crítica eso de yo no puedo, necesito ayuda, que el échale ganitas no sirve para nada. Estás en tal desesperanza que cuando te dicen échale ganitas, las cosas se ponen peor. Te desdoblas más. Tienes que, tratando de lidiar con las cosas que están pasando dentro de ti, tienes que separarte de todo esto y tratar de, lo haces a propósito, alejas a los demás. Yo creo que ser médico no ayudó en el proceso, todo lo contrario. Ser médico agravó la situación porque yo tenía ciertas expectativas de mí que no pude cumplir. Sin embargo, hoy entiendo que, el proceso de aprendizaje fue duro, pero hoy entiendo que sirvió para muchas cosas. Sirve para reflejarme en los pacientes y hacerles ver que, que en momentos se vale tener momentos de dificultad y se vale no sabérselas todas. ¿Qué retos enfrentaste al ser paciente dentro del sistema médico al que tú misma perteneces?
Bueno, sobre todo me di cuenta de las grandes fallas que tenemos como médicos, ¿eh? Eso de no poder empatizar con el paciente. Y creo que eso es una cosa aprendida durante la carrera. Se nos pide que nos separemos un poco de nuestros sentimientos para poder lidiar con lo que le está pasando al paciente. Creo que eso es un enfoque totalmente erróneo y que eso en el 2025 ya debería cambiar. Yo creo que tenemos que hacerle ver al paciente que nosotros también somos seres humanos, que tenemos malos momentos, que tenemos buenos momentos, que algunas veces no estamos alegres, que podemos estar deprimidos y que no pasa nada, que no tenemos que tener como un aspecto estoico de a mí no me pasa nada, la dinámica de la consulta tiene que cambiar. La dinámica de la consulta no puede ser yo te veo lo que te tengo que ver. Porque siempre lo digo, el cerebro no está separado del cuerpo, son un todo. Entonces, el paciente muchas veces llega a la consulta y ni siquiera llega para que uno lo revise, sino llega para conversar con alguien que lo escuche sin juzgar. Entonces, tenemos que cambiar esa dinámica, tenemos que ser más empáticos con el paciente, tenemos que entender que vienen a nosotros pasando una situación difícil, sobre todo en fertilidad o en pérdida gestacional. No es un momento agradable. Se supone que el tema del embarazo y el nacimiento, desde el punto de vista social y cultural, tiene que ser algo perfecto, algo bello, y algunas veces no lo es. Y entonces, si el paciente no consigue como un punto de apoyo desde el punto de vista emocional en uno mismo, algunas veces el camino no se lo hacemos más fácil, sino que le hacemos el camino más difícil. ¿Sentiste que tu dolor o tus síntomas fueron desestimados por otros colegas médicos? Total y completamente. Es de lo que estoy hablando. O sea, la persona que me vio durante mi proceso de fertilidad no tenía ni la menor idea de cómo era, del duelo al que yo me estaba enfrentando. En mi deseo infinito de ser mamá y no poderlo hacer de manera espontánea. Obviamente, la presión familiar que eso significaba para mí. El hecho de tener que lidiar con problemas de pareja también y pensar que no tenía una persona con quien expresarme y decir, bueno, estoy haciendo esto, pero estoy pasando por un mal momento. Hacer esto es difícil. Venir aquí como médico, desvestirme delante de ti, que te conozco y que me revises, que me hagas un examen ginecológico, es una situación muy difícil y es muy difícil lidiar con eso cuando estás lidiando con colegas. De manera natural me parece que ya es difícil cuando ni siquiera conozco al doctor, pero todavía si estás lidiando con colegas es peor. Y además, eso de no poder expresarme y decir, oye, me siento mal, no me gusta cómo me tratas, yo creo que necesitas cambiar esto. Era como, no sé, estar con una mordaza. Y entonces fue una situación bastante difícil. Como mujer que ha estado en ambos lados del consultorio, ¿cómo te transformó tu experiencia como paciente en tu práctica médica? Bueno, lo acabo de decir, me hizo más empática. Yo siempre que el paciente me dice es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando, siempre le digo, sí sé por lo que estás pasando. Sé a las dificultades que uno se enfrenta. Algunas veces vienen a mí todos esos miedos y quizás no puedo lidiar de la manera correcta con lo que representa para el paciente la situación. Sin embargo, he estado trabajando duro en eso. Cada vez que un paciente se siente como en descontento con lo que yo estoy haciendo, lo analizo, me siento en mi casa a ver qué hice bien, qué hice mal, cómo puedo cambiarlo,
cómo puedo ser más empática. Sobre todo, eso es lo que digo, hay mucho que trabajar en empatía, hay mucho que trabajar en acompañamiento del paciente, acompañamiento en el proceso, no solo con un equipo multidisciplinario, con un psicólogo, que acompaña al paciente, sino uno mismo, tratar de aprender. Yo creo que es muy importante aprender, tratar de bajarse de esa nube, bájate de tu nube, médico. No eres omnipotente. Si el paciente te ve arriba en el cielo, obviamente no puede comunicarse bien contigo. Entonces, tratar de mejorar la comunicación. Comunicación es base de todo. Entonces, hablar mucho con el paciente. Ya no se justifican consultas de 15 minutos porque no tengo tiempo, y menos en una paciente de infertilidad o pérdida gestacional. Hay que platicar, hay que conversar, hay que sentarse con paciencia a escuchar a la persona que tenemos enfrente. Hablaremos ahora de la dimensión profesional. Reflexiones como ginecobstetra. ¿Qué se considera una pérdida perinatal recurrente? Bueno, desde el punto de vista técnico del libro, pérdida gestacional se refiere a la ocurrencia de 3 o más abortos. ¿Okay? El libro dice que cuando toda persona tiene cierto chance de tener un aborto. Ese rango de porcentaje es amplio, puede ir de un 15 a un 70%. Sin embargo, se supone que nosotros no deberíamos investigar, ante esa estadística, no deberíamos investigar sino a partir del tercer aborto. No estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que cuando una persona tiene una primera pérdida, podríamos esperar para hacer toda la batería de estudios, y ya en la segunda pérdida yo creo que ahí tiene que empezarse a intervenir y hacer toda una batería de estudios de sangre, imagenología, etcétera, para ver qué está pasando. ¿Qué exámenes o estudios se recomiendan después de 2 o más pérdidas? En exámenes de sangre, las cosas más comunes que intervienen en pérdida gestacional son tiroides. El hipotiroidismo es común. No solo el hipotiroidismo primario, sino el hipotiroidismo que se refiere a alteraciones de la inmunidad, como la tiroiditis de Hashimoto. Se hacen exámenes de sangre para ver cómo está desde el punto de vista metabólico, si tiene resistencia a la insulina, si tiene glucosa elevada, hígado graso, etcétera. También se hacen exámenes en relación a pruebas de coagulación, o lo que nosotros llamamos perfil coagulación, para investigar alguna enfermedad que se relacione con pérdida gestacional, como síndrome antifosfolípido, lupus eritematoso sistémico, etcétera. Hay otras enfermedades de coagulación que se llaman trombofilias, que también se asocian a pérdida gestacional y que son mucho más difíciles de investigar. También se hacen estudios de imágenes, dependiendo cómo se vea el ultrasonido, si tenemos alguna dificultad durante el examen ultrasonográfico, ver alguna característica importante o algo nos llama la atención en el ultrasonido en relación al útero. Se pueden hacer otros estudios de imágenes como histerosalpingografías o resonancias magnéticas para ver si hay alguna alteración morfológica, alguna malformación en el útero. ¿Cómo acompañar físicamente a una mujer en su cuerpo tras varias pérdidas? Ok, entonces el acompañamiento físico se refiere o depende de el trimestre en el que se encuentra el embarazo. En el primer trimestre del embarazo, cuando hay pérdida gestacional, explicarle a la mujer que puede tener un sangrado, que ese sangrado puede ser abundante, puede ser incluso mayor a una regla, pero que tiene que comunicarse en el momento que la persona considere que se pone en riesgo su vida en relación al sangrado. En el segundo trimestre del embarazo, si se produce una pérdida, es más difícil porque generalmente cuando el bebé ya está formado hay que expulsarlo antes de hacer cualquier otro procedimiento. Esa expulsión amerita un trabajo de parto. En ese trabajo de parto, como se produce oxitocina, la oxitocina estimula la producción también de la leche, entonces puede haber como producción de leche,
después de que nace el bebé y se hace revisión de cavidad, que generalmente se hace con un legrado en quirófano, entonces hay que citar a la paciente para inhibir la lactancia. Eso se hace con unos medicamentos y puede hacer también con vendaje de las mamas para que no haya más producción de leche. En general, una pérdida de embarazo no siempre amerita legrado, pero en el segundo trimestre sí se necesita hacer una revisión de cavidad que puede implicar un legrado para ver que no haya quedado ningún resto de placenta. Desde tu experiencia como médico, ¿cómo describirías el impacto psicológico de la infertilidad y de los tratamientos prolongados en las mujeres y sus parejas? Bueno, sobre todo lo relacionado a depresión y ansiedad. Yo creo que son de las cosas más comunes a las que uno se enfrenta con los pacientes de pérdida gestacional o de fertilidad. Yo creo que para mí como que las sensaciones son totalmente diferentes. Cuando una pareja llega por infertilidad, sobre todo lo que los abruma es la incertidumbre, el costo del procedimiento y todo el entorno de la familia y los amigos, toda la presión que ejerce sobre esa pareja. En ese caso me parece que la ansiedad es lo que como que toma control de la situación. Además, la infertilidad tiene uno de los bemoles de la infertilidad es que como médico uno está ofreciendo una esperanza. O sea, no puedes darle garantía a las personas de que se van a poder embarazar. En la persona que tiene pérdida gestacional hay que trabajar con la depresión y también hay que trabajar con la ansiedad que se produce durante el embarazo después de una pérdida gestacional, porque la persona va a estar súper, hiper vigilante de todos los síntomas que tenga durante el embarazo y algunas veces se hace un embarazo muy pesado. ¿Qué desafíos emocionales y físicos implica el someterse a tratamientos de fertilidad repetidos y complejos? Bueno, creo que lo cubrimos un poquito, ¿no? Los desafíos, de lo más banal, te podría decir lo económico, ¿no? Si lo pudiéramos poner como banal, ¿no? Los tratamientos de fertilidad son costosos, la medicación en fertilidad es costosa. Otro desafío es la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Sí se va a lograr? ¿Sí me voy a embarazar? ¿No me voy a embarazar? Si no se embaraza la persona, ¿cómo voy a lidiar con el resultado negativo? ¿Lo puedo volver a intentar? ¿No lo puedo volver a intentar? Desde el punto de vista físico, obviamente el uso de medicamentos para fertilidad puede producir cambios emocionales. Esas subidas y bajadas en las hormonas hace que la persona emocionalmente se haga irritable y muchas veces hipersensible. Es difícil contener lo que se siente, sobre todo como médico. Es difícil contenerlo porque es algo físico, no es algo psicológico, que muchas veces tenemos como esa mala manera de enfrentarlo pensando, no, la paciente está loca, ¿no? Y más bien lo que se nos hace difícil es la contención del paciente para que no se desborden sus emociones. ¿Qué consideras fundamental en la relación médico-paciente en estos procesos tan delicados? La comunicación. 1, hablar con la verdad. Es una cosa que se nos hace difícil, más difícil cada vez. Número 1, por la competencia. La competencia en el sentido médico, es decir, generalmente las clínicas de fertilidad ofrecen altos porcentajes de efectividad, un 80 y pico por ciento, 90%. Esos porcentajes son irreales. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que yo no trabajo en una clínica, ¿cómo me enfrento a esos, a esa competencia? Entonces, eso, como la competencia es desleal, algunas veces decimos porcentajes que son incorrectos. Y entonces la expectativa del paciente es mucho mayor. En la comunicación también es importante ser específicos en el proceso.
Es importante comunicar al paciente que quizás su trabajo se vea afectado en el sentido del tiempo que tiene que dedicar al procedimiento. También es importante explicar cómo se va a poner la medicación, qué va a sentir cuando se ponga la medicación. No que la explicación no sea superficial, que sea profunda, detallando cada cosa que se va a hacer. ¿Qué consideras fundamental en la relación médico-paciente en estos procesos tan delicados? Porque es un proceso muy delicado para el paciente. La persona está esperando algo que incluso puede tener mucho tiempo esperando. Seguramente ha pasado un proceso muy largo para llegar a donde está. Entonces, yo creo que lo más importante es empatizar. Yo creo que eso sería lo fundamental. ¿Cómo afecta emocionalmente a los médicos la pérdida de un embarazo o un resultado fallido en sus pacientes? Bueno, lo mismo. Creo que ya lo mencioné. Tenemos que dejar de bajar un poquito el ego. Obviamente para el médico es difícil un resultado negativo. Nosotros somos seres humanos, también tenemos expectativas. Y bueno, yo lo veo desde el punto de vista de éxito. Mi éxito en un tratamiento es tanto para el paciente como para mí. Entonces, es como cuando hay una falla en el proceso y no se da el embarazo, obviamente también es una falla para mí. Me siento también triste, me siento decepcionada de mí misma algunas veces. Entonces, obviamente hay que hacer ver al paciente que esa creencia que teníamos de que el médico era un todopoderoso, eso debe ya quitarse de la palestra. Nosotros somos seres humanos que nos sentimos tristes cuando algo no nos sale, que obviamente nos sentimos tristes cuando se pierde un embarazo y tampoco se trata de ponerse a llorar en el consultorio con el paciente, pero sí hacerle ver, oye, yo también tengo sentimientos y yo también me siento mal cuando las cosas no me salen. Te he visto durante un tiempo prolongado, tengo una relación contigo, hice un vínculo contigo y ese vínculo me hace ser empático contigo. Mencionaste la frustración de competir con Google. ¿Qué retos implica esto para ti como especialista en un área tan sensible como la fertilidad? Bueno, como ahora hay tanto acceso a la información, entonces el paciente suele buscar en Google qué le está pasando y cómo puede tener un remedio para lo que le está pasando. Muchas veces la información de Google es incierta, es inapropiada. Me parece que exagera muchas veces la información. No sé, a mí me tomó más de 20 años de experiencia estar donde estoy. Entonces, debemos, como personas, no estoy hablando desde el punto de vista médico, sino como personas, tratar de como que apoyarnos menos en la información que vemos en el Internet. Para el médico es muy difícil enfrentarse a esa información. La consulta se hace muy frustrante porque siempre el paciente piensa que sabe más que uno. Entonces empezamos en ese como toma y dame de, bueno, este es mi conocimiento, esto es lo que dice Google, este es mi conocimiento, esto es lo que dice Google. Entonces se hace frustrante la situación. Yo creo que hay que, sin pasarse de la raya, hay que tener confianza. Como dicen por allí, el médico soy yo, créeme cuando te digo que esto es lo que está pasando. Entonces sí, se ha hecho mucho más difícil la consulta con el advenimiento de todo este boom de las redes sociales y todo, que ahora todo el mundo sabe de todo y que todo el mundo sabe más que uno, no solo Google, sino todas las redes sociales. ¿Crees que el enfoque médico ha minimizado históricamente las pérdidas asociadas a la infertilidad? ¿Por qué crees que pasa esto? Ok, sí, obviamente las pruebas diagnósticas han avanzado mucho.
Ahora se puede, por ejemplo, detectar malformaciones tan temprano como a la semana 10 de embarazo, haciendo un ADN fetal en sangre materna, que es específico más que todo para síndrome de Down, pero al fin y al cabo síndrome de Down es como la malformación más frecuente que hay en la población. Obviamente ha habido un avance en relación a pérdida gestacional, muerte materna, muerte fetal intraútero. O sea, el advenimiento de todas estas tecnologías que pueden algunas veces predecir alguna enfermedad, como por ejemplo preeclampsia, ya de alguna manera la podemos predecir. Entonces podemos tomar medidas preventivas para que no se sucedan desenlaces fatales o no tengamos que interrumpir el embarazo en bebés muy pequeños. Entonces, sobre todo en ese caso sí se utiliza mucho la inteligencia artificial, sobre todo desde el punto de vista ultrasonográfico, para detectar cosas que antes no podíamos detectar. Incluso hay avances en donde se pueden hacer cirugías intraútero para corregir algunas cosas y el bebé no nazca con discapacidades. Entonces sí, el avance histórico de todos los métodos diagnósticos ha disminuido mucho la pérdida gestacional y la muerte fetal intraútero. ¿Cómo crees que podemos humanizar más la consulta ginecológica y hacerla un espacio seguro para quienes enfrentan pérdidas o dificultades para concebir? Yo diría que uno de los temas principales que tenemos que empezar a tratar no solo desde la universidad, sino desde antes, es la salud mental. Los médicos nos enfrentamos a cosas con las que tenemos que lidiar para las que muchas veces no estamos preparados. Entonces, yo creo que la preparación sería desde el punto de vista psicológico. Yo creo que todo médico debería hacer terapia y debería aprender durante la terapia a gestionar emociones, a lidiar con los sentimientos propios de culpa y falla cuando algo no nos sale bien en la consulta. ¿Cómo se puede? Esa es la mejor manera de humanizar al médico. Humanizar es igual, me parece a mí, a aprender. El médico tiene que aprender a gestionar sus emociones y eso no hay otra manera de hacerla más que estudiando, o sea, haciendo terapia psicológica. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a otras médicas o médicos que acompañan a mujeres y parejas en procesos de fertilidad y pérdida? Que hablen con el paciente, que se comuniquen con ellos, que escuchen con paciencia, escucha comprometidos, que sean reales, que digan la verdad. Que no den la consulta solo por vender un tratamiento, sino que sean empáticos en el proceso del paciente. Ser paciente de fertilidad no es fácil, es muy difícil. Tener un deseo para el que muchas veces nacimos. Sé que las cosas últimamente están cambiando y que las nuevas generaciones están cambiando su pensamiento en torno a la maternidad, pero todavía quedan muchas mujeres que quieren hacer una familia clásica con hijos. Y entonces hay que tener empatía, hay que tener comunicación, hay que tener paciencia, y hay que ponerse en los zapatos del otro. Acompañar al paciente no solo es tratar el cuerpo, es tratar también la mente. Acompañar al paciente todo el tiempo durante todo el proceso. Les voy a platicar qué es el trastorno de estrés postraumático en el contexto de pérdidas recurrentes. El trastorno de estrés postraumático es una condición de salud mental que puede surgir tras vivir un evento traumático. En este caso, no es solo la pérdida en sí, sino la acumulación de pérdidas, la falta de respuestas, la sensación de amenaza constante sobre la maternidad,
y muchas veces la vivencia de procedimientos médicos dolorosos y no personalizados. El trauma se instala cuando el cuerpo y la mente no pueden procesar o integrar lo vivido. ¿Qué síntomas podrían indicar que hay trastorno de estrés postraumático en la pérdida? El trauma, en el contexto del duelo perinatal, no siempre se presenta como una reacción inmediata y evidente. Muchas veces se manifiesta de forma sutil, persistente y fragmentada, afectando distintos aspectos de la vida cotidiana. Aquí te voy a compartir algunas señales comunes que podrían indicar que una mamá o papá está atravesando una experiencia traumática después de varias pérdidas perinatales. 1. Alteraciones del sueño, insomnio o sueño interrumpido, incluso cuando se siente agotamiento físico y mental. Dificultad para conciliar el sueño por pensamientos repetitivos, pesadillas frecuentes o despertares súbitos con angustia. 2. Hipervigilancia y alerta constante. Sensación de estar en peligro inminente aunque no haya ninguna amenaza real. Sobresaltos frecuentes ante sonidos o estímulos mínimos. Necesidad excesiva de controlar el entorno para evitar sorpresas o situaciones que activen el recuerdo del trauma. 3. Pensamientos intrusivos y recuerdos involuntarios. Imágenes o escenas de las pérdidas que aparecen sin previo aviso a cualquier hora del día. Flashbacks que reviven la experiencia como si estuviera ocurriendo de nuevo. Dificultad para apagar la mente, incluso cuando se intenta distraerse. 4. Miedo intenso a un nuevo embarazo. Aunque haya deseo de concebir, el miedo paraliza o genera ambivalencia. Preocupación obsesiva por perder nuevamente, incluso desde antes de intentar quedar embarazada. Evitación de la idea misma del embarazo como forma de protegerse del dolor. 5. Desconexión con el cuerpo. Sensación de que el cuerpo es ajeno. No te sientes en tu propia piel. Incapacidad para confiar en las propias sensaciones físicas. Dolor corporal persistente sin explicación médica clara. 6. Bloqueo emocional. Dificultad para sentir alegría, entusiasmo o interés por actividades habituales. Sensación de estar anestesiada emocionalmente. Incapacidad para llorar o expresar el dolor, aunque se sienta muy presente por dentro. Evitación de lugares, personas o situaciones. Rechazo o incomodidad intensa ante hospitales, clínicas, consultas médicas o ultrasonidos. Dificultad para estar cerca de mujeres embarazadas, bebés o anuncios relacionados con la maternidad. Cancelación de citas médicas por ansiedad anticipatoria. 8. Pérdida de esperanza o sentido. Sentimiento profundo de que nada va a cambiar o de que todo intento será en vano. Sensación de futuro cerrado, donde no se pueden imaginar nuevos caminos. Pensamientos como ya no puedo más o no sé si tenga fuerzas para intentarlo de nuevo. 9. Síntomas físicos sin causa médica aparente, como dolores de cabeza, musculares o digestivos que son persistentes, fatiga crónica, incluso después de descansar, cambios en el apetito o alteraciones hormonales inexplicables. ¿Qué hacer si te identificas con estas señales? Reconocer estos síntomas es el primer paso para pedir ayuda. El trauma perinatal es real, legítimo y tratable. Buscar acompañamiento especializado en salud mental perinatal puede marcar una gran diferencia en la recuperación emocional y física.
¿Qué hace que una pérdida sea más traumática que otra? No hay una fórmula exacta, pero influye mucho la forma en que ocurrió la pérdida, si fue inesperada o mal comunicada, el apoyo o falta de el estado emocional previo, el historial de trauma previo y el contexto de vida. También, el modo en que la persona es tratada por el entorno médico y social influye profundamente. Por eso mismo, la doctora Rosa está tan interesada en este tema y atenta de tratar a sus pacientes con información, empatía y amor. ¿Qué pasa emocionalmente cuando el cuerpo no puede sostener un embarazo más de una vez? Después de una o varias pérdidas gestacionales, muchas mujeres no solo enfrentan la tristeza de la ausencia de su bebé, sino que también lidian con emociones complejas y profundamente dolorosas que tocan el núcleo de su identidad y autopercepción. Sentimientos de culpa. Uno de los sentimientos más comunes e intensos es la culpa. Aunque racionalmente se sepa que una pérdida no es responsabilidad directa de la mamá, muchas mujeres se preguntan qué hicieron mal. Comí algo que no debía, no descansé lo suficiente, debería haber notado antes algún síntoma. La culpa, que hemos hablado en otros episodios. Este tipo de pensamientos pueden volverse obsesivos y alimentan un ciclo interno de autoseñalamiento. La culpa no solo es dolorosa, sino que puede bloquear el proceso de duelo porque en vez de llorar la pérdida, la mamá queda atrapada en tratar de encontrar explicaciones que no existen. Sensaciones de fracaso. Muchas veces la pérdida es vivida como un fracaso del cuerpo o incluso como un fracaso personal. En culturas donde la maternidad está idealizada, no poder sostener un embarazo puede sentirse como una ruptura con una expectativa esencial de la feminidad. Frases como "mi cuerpo no sirve" o "no fui capaz de cuidar a mi bebé" aparecen con frecuencia, generando un impacto directo en la autoestima. Desconfianza en el propio cuerpo. Cuando el cuerpo ha sido escenario de la pérdida, puede volverse un lugar desconocido e incluso amenazante. Algunas mujeres expresan que ya no confían en su cuerpo, que sienten que su cuerpo las traicionó. Esto puede traducirse en rechazo o desconexión corporal, sensación de extrañeza frente a las propias sensaciones físicas, dificultad para volver a conectar con el placer, la sensualidad o la intimidad. Vergüenza y silencio. La vergüenza aparece muchas veces de forma silenciosa, especialmente cuando el entorno minimiza la pérdida o no la reconoce. La mamá puede sentir que no debería sentirse tan mal, o que su tristeza es exagerada porque aún no era un bebé. Este juicio externo se internaliza y puede llevar al aislamiento y al ocultamiento del duelo y a la sensación de ser incomprendida, incluso por personas cercanas. Aislamiento emocional y social. Con frecuencia, las mujeres que viven pérdidas gestacionales se retraen del entorno, especialmente si sienten que no hay un espacio seguro donde hablar de lo que vivieron. Se evitan reuniones familiares. Se corta la comunicación con amigas embarazadas o con hijos. Se guarda silencio frente a comentarios dolorosos o malintencionados. Este aislamiento no es solo una forma de protección emocional, sino también un signo de que el entorno muchas veces no sabe o no quiere acompañar adecuadamente el dolor. El impacto en la identidad y en el deseo de maternar. La pérdida perinatal no solo se lleva una vida esperada, también impacta en el deseo y en el vínculo con el propio proyecto de maternidad.
Muchas veces, las mujeres sienten temor de volver a intentarlo, desconfianza en sus decisiones reproductivas o una desconexión profunda con la misma idea de volver a embarazarse. Este conflicto interno puede durar meses o incluso años. No es raro que el deseo de ser mamá siga presente, pero conviva con un miedo paralizante o una profunda inseguridad. ¿Qué herramientas pueden ayudar a una mujer o a una mamá en proceso de duelo recurrente? Sanar una pérdida perinatal no significa olvidar ni pasar la página. Significa hacer espacio para el dolor, integrarlo en la historia de vida y poco a poco encontrar nuevas formas de respirar, de habitar el cuerpo, de mirar hacia adelante con sentido. Para eso existen diversas herramientas y caminos de acompañamiento que pueden sostener el proceso de duelo con humanidad y compasión. La psicoterapia especializada, contar con una psicoterapeuta enfocada en duelo perinatal, es una de las formas más importantes de cuidado. Un espacio terapéutico seguro permite poner en palabras lo que duele, validar todas las emociones sin juicio, acompañar el impacto del trauma, la culpa o la tristeza profunda, ofrecer recursos para transitar momentos de ansiedad, insomnio o pensamientos repetitivos. Es esencial que el acompañamiento sea sensible a la singularidad de cada vivencia y que esté basado en el respeto, el ritmo propio y la contención empática. Los espacios grupales de duelo son grupos de acompañamiento presenciales o virtuales que ofrecen un tipo de sostén muy particular, el de la compañía de otras personas que han vivido pérdidas similares. En estos espacios se comparte el dolor, se siente la comprensión sin necesidad de explicarlo todo y se genera una red donde el silencio no aísla, sino que acompaña. Poder escuchar, yo también lo viví y no estás sola, tiene un valor emocional profundo que suaviza la carga del aislamiento y el estigma. Prácticas corporales suaves. Reconecta con tu cuerpo. El cuerpo también necesita procesar lo vivido. Después de una pérdida, muchas mamás se sienten desconectadas o en conflicto con su cuerpo. Puedes tener prácticas como yoga suave, respiración consciente como pranayama, meditación guiada, movimientos delicados como los de danza libre o yoga restaurativo. Todo esto puede ayudar a reconectar con el cuerpo desde la ternura, liberar tensiones físicas acumuladas por el trauma y cultivar presencia. Estas prácticas no buscan eliminar el dolor, sino acompañarlo con amor, con respeto por los límites y con atención plena. El acompañamiento médico respetuoso y compasivo es importante. El seguimiento ginecológico post-pérdida es necesario. Sin embargo, muchas mamás evitan volver al consultorio por miedo, tristeza o experiencias previas de trato frío o invalidante. Es fundamental que el acompañamiento médico sea informado y respetuoso, que valide la dimensión emocional del duelo. No minimizar la pérdida ni apurar el proceso. Acoger preguntas con paciencia y sin juicios. La salud integral después de una pérdida incluye tanto el cuerpo como la psique y la dimensión simbólica del duelo. Las redes de apoyo y la validación del dolor. Es rodearse de personas que validen el dolor, amigos, amigas, familia, compañeras de grupo o comunidades en línea sensibles al tema. Esto puede marcar la diferencia entre un duelo en soledad
y un duelo sostenido. Frases como estoy contigo, no hay palabras, pero sí aquí estoy, tu pérdida importa, pueden ser más poderosas que cualquier intento de consuelo racional. La presencia auténtica cura más que cualquier explicación. Poder nombrar lo vivido, llorarlo, hablar de lo que pasó, decirlo en voz alta, ponerle nombre. Escribir, llorar, gritar si hace falta, recordar sin miedo, hacer rituales, encender una vela, plantar un árbol, dibujar, volver a mirar el ultrasonido o las fotos, escribir una carta. Todo eso forma parte del proceso de darle otro significado, dar un nuevo sentido a la experiencia, para no borrarla, sino para integrarla. El duelo necesita tiempo, palabras, símbolos, necesita cuerpo, corazón y memoria. Y sobre todo, necesita espacio para ser vivido con dignidad y sin prisa. En conclusión, el trauma no siempre grita. A veces se esconde en el silencio, en la fatiga, en el miedo a volver a intentarlo. Las pérdidas perinatales recurrentes son heridas complejas que necesitan atención médica, psicológica, emocional y social. No se trata solo de encontrar una causa, sino de cuidar todo lo que se ha roto. Cuerpo, alma, vínculos, corazón, proyectos. Hoy, con la voz de la doctora Rosa Sandoval, quise ofrecer un espacio de comprensión y sostén. Si tú o alguien cercano ha vivido estas experiencias, no estás sola, no estás solo. Hay caminos para sanar. El duelo también puede ser habitado con compañía, con respeto y con amor. Gracias, Rosa, por habernos acompañado. En el próximo episodio, hablaremos acerca de más temas para acompañarte en tu proceso de sanación. Lo que piensas y sientes es parte del proceso. Gracias por acompañarnos en este espacio seguro. Que cada palabra haya traído un poco de paz y compañía. Si nos quieres compartir tu experiencia, ya sea de pérdida perinatal o después de escuchar este episodio, busca mi contacto en la descripción del podcast. Por favor, déjame claro si es algo que quieres que comparta en este espacio seguro o prefieres que lo mantenga en privado. Nos escuchamos pronto, con más historias que hablan de amor, memoria y sueños. Aquí estoy para ti. Soy Joy Margolis.